Hay eventos en la historia de la humanidad que se han marcado de una manera poderosa que está registrado por todo el tiempo. Y uno de esos eventos es justamente la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoro, te alabo y te bendigo. Te glorifico. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y que, Señor, el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, ayudándonos a recordar ese evento glorioso. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Y vamos a leer desde el versículo número 28. Dice la palabra del Señor en Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatalo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente hace cosas extraordinarias para recibir a las personas que consideran muy importantes. Cuando un equipo logra el campeonato y ha logrado cosas fabulosas, son recibidos en los aeropuertos con gran alegría, con gran gozo, y organizan desfiles y dan alegría y contentamiento a todos sus seguidores. Y les hacen sentir bien a sus jugadores, que tienen una afición que está tras de ellos. Las grandes celebridades han sido recibidas con papeles de colores, y algunos les dan las llaves de la ciudad. A gobernantes, a reyes, se les recibe con alfombras rojas, con banquetes oficiales, paseos y grandes regalos. Aún en nuestra casa, cuando llega una persona importante, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para hacerle sentir, pero que se sienta bien. Como se dice vulgarmente, que se sienta como en casa. Hace más de 2000 años, la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial. Esta persona había estado en la ciudad varias veces,
Pero en esta ocasión, el mismo se presenta en cumplimiento de Zacarías 9:9. El rey venía a Jerusalén. La llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén como un rey nos enseña varias cosas, de las cuales vamos a estar meditando. Yo me imagino cómo la ciudad fue virada al revés en este acontecimiento. Muchos se preguntaban qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, pero algo maravilloso estaba pasando. El rey, el Mesías que tanto tiempo ellos estaban esperando, estaba entrando victoriosamente. Era un evento, ha de haber sido un evento glorioso, maravilloso. Uno quisiera estar ahí. Lógico, uno quizás toma un poquito, como decir, de figuras cuando ve en una película este evento, pero en realidad no ha de haber sido tan espectacular y glorioso como en realidad fue. Y aquí lo que estamos mirando es que nuestro Señor Jesucristo tenía muchas cualidades como el rey que pide obediencia. En el versículo número 28 les dice que aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. A veces se enfatiza más en la humildad del Señor, pero aquí estamos viendo al Señor, al Rey hablando, al Rey ordenando, al Rey mandando que se le obedezca, al Rey con autoridad. Nos gusta, queridos hermanos, siempre la idea de tener un Rey. Y decimos: Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Jesús es mi Rey. Pero una cosa es tenerle con la boca nomás decir que tengo un rey, que obedecerle. Y nosotros tenemos que aprender a obedecerle al Señor en todas las cosas, en todas las áreas, entendiendo que siempre Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios siempre busca lo mejor. Y como Él busca lo mejor, nosotros tenemos que aprender a obedecerle. Y estos dos discípulos le obedecieron. Inclusive les dice, si alguien les pregunta por qué lo están haciendo, dígales simplemente que el maestro lo necesita, y se acabó. Con una autoridad. Jesús, queridos hermanos, se merece toda nuestra obediencia. Y tener en mente, y le decía que si te preguntan, dígale que el Señor lo necesita. Porque el Señor lo dice y punto. ¿Por qué yo tengo que obedecerle a Dios? Porque Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor, mi Salvador, Él es todo para mí. ¿Por qué le tengo que obedecer? Porque sé que al obedecerle me va a ir bien todavía, aún más. Tenemos que aprender a obedecerle. Estos discípulos hicieron conforme la palabra, conforme lo que les dijo el Maestro, conforme lo que les dijo el Señor Jesús. Ellos obedecieron y lo hicieron, lo cumplieron y trajeron a ese asno. Cada día, hermanos, tenemos que tomar en mente esto y tomar en cuenta bien claramente que nuestro Dios se merece la obediencia total. No le vamos a obedecer a medias. Vamos a aprender a obedecerle conforme su palabra, con todo lo que somos nosotros. Vamos a obedecer. Piense por un momentito, si nosotros obedecemos a nuestros padres, nosotros obedecemos a las autoridades, nosotros obedecemos las reglas establecidas, ¿por qué no obedecer al Señor? ¿Por qué no obedecerle todo lo que nos dice en su palabra? Y le repito, si nosotros le obedecemos, todo nos va a ir bien. Hermanos, debemos proponernos obedecerle al Señor en todo.
Ya no estemos jugando con nuestra manera de ser, así soy yo y qué. No, no, hay que rendirse todos a los pies del Señor. Hay que dejar a un lado su personalidad. Hay que dejar a un lado lo que usted cree que es usted. No, hay que rendirse al Señor. Hay que darle todo el honor, la gloria y la alabanza. Y tengo que obedecerle simplemente porque así dice el Señor. Y punto. Inclusive se acuerda cuando Pedro fue prohibido de predicar la palabra y dijeron los magistrados para soltarle, ya deja de predicar de ese Cristo. Y lo que respondió Pedro simplemente fue esto: me es necesario hacer la obra de Dios, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la autoridad se interpone en las cosas del Señor, pues ni modo, uno tiene que desobedecer la autoridad y obedecer a Dios. Pero como Dios es un Dios de orden, siempre busca la manera como nosotros también estemos obedeciendo a las autoridades, porque en su palabra dice que tenemos que también obedecerlas. Hermanos, cada día Dios pone en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo de obedecerle. Y al obedecerle, le repito, todo nos va a ir bien. ¿Qué más vemos en el Señor? A un rey manso y humilde. Cualidades que solamente pueden existir en un ser perfecto, en un ser maravilloso como es nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo número 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. A Jesús sorprendió a la multitud al entrar montado en un asno, no en un caballo como un conquistador, no en un caballo como un guerrero de la época, sino humilde, manso y sencillo. Lógico que también hay que pensar que para tener un borrico o un burrito había que tener dinero. Y la mayoría de la gente también usaba como un transporte. Pero él escogió entrar conforme lo que está establecido, conforme estaba la promesa, conforme estaba la profecía, que el rey iba a entrar humilde, iba a entrar a Jerusalén, montado en un pollino. Eso es algo glorioso, hermanos, maravilloso. Y eso está registrado en Zacarías capítulo número 9. Vayamos un momentito ahí para leer la palabra del Señor. Zacarías 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De esa manera el Señor Jesús estaba cumpliendo esta profecía. Y entró, le vuelvo a repetir, manso y humilde. Cuando estamos hablando de humildad, la gente está pensando inmediatamente en pobreza, en vivir en un cuarto que casi no hay nada de cosas, que está lleno de cucarachas, lleno de cosas sucias y así por el estilo. La gente puede decir, oh, es que soy tan humilde que no me baño, sino cada 8. Pero no se trata de eso, la humildad. En alguna ocasión yo le enseñé lo que es la verdadera humildad. La verdadera humildad es poder bajo dominio. ¿Por qué le digo esto? Porque no ha habido un hombre más poderoso que el Señor Jesús, que con una palabra echaba fuera a los demonios, con una palabra calmaba el viento y el mar, y estos le obedecían. Él sabía quién era.
y usaba esa autoridad. Pero era sencillo y humilde. ¿Por qué? Porque también un tiempo él se puso una toalla en la cintura y lavó los pies a sus discípulos, demostrando humildad y sencillez. ¡Wow! ¿Quién no podrá hacer eso? Mucha gente podrá decir, no, es fácil, yo puedo lavar los pies. Lógico, pues la mayoría usan talquito para los pies y está bien, no hay ningún problema, están lavaditos. Pero otra cosa era en ese tiempo, que la gente caminaba sin zapatos o caminaban quizás con unas chancletas o no sé cómo, y que estaban expuestos a pisar cualquier cosa en el camino. Y cuando llegaban a la casa donde iban, lo primero que hacía el criado de la más baja condición era lavar los pies a la persona que entraba a la casa. Y el Señor demostró eso. Y al lavarlo a los pies de los discípulos no estaba humillándose delante de ellos y demostrando humildad y demostrándoles que siendo Él el Rey, que siendo Él el Dios Todopoderoso, hacía esas cosas que Él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow, hermano! Es que qué linda es la palabra, qué lindo es el Señor. Qué maravilloso es Él, cómo nos ayuda, cómo nos enseña, cómo a través de su palabra, cómo nos deja tremendas enseñanzas para que nosotros mejoremos nuestro estándar de vida, mejoremos nuestras relaciones con la esposa, con los hijos, con los familiares, con los vecinos, con todo el mundo. Recordando que somos luz y sal de esta tierra. Pero que sepan que nosotros somos sencillos y humildes. Él entró de esa manera, cumpliendo la profecía. Estaba predicando con el ejemplo. Él había enseñado, por ejemplo, en Mateo 20, 27 y 28 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que aprender a servir. Hay el refrán que dice claramente, el que no sirve, no sirve. El que no sirve para servir, no sirve. Así de fácil. Recuerde que el reino de Cristo es un reino de paz. Es un reinado en el corazón. No venía como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de Roma. Su reino no es de este mundo. Él venía como el Mesías prometido. El pueblo estaba esperando que viniera el Mesías, que les librara de la esclavitud de Roma. Porque en ese tiempo los impuestos eran altísimos y el pueblo ya no podía aguantar, ya no podía soportar y estaban esperando que venga el Mesías para conquistarle, un tipo Moisés que vino a destruir todos los planes de Faraón y a liberar al pueblo. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús no vino a librar impuestos, el Señor Jesús vino a dar su vida en rescate de todos nosotros. Por eso es que Él es el Rey que se merece alabanza. Y le alabamos, le glorificamos. Y ahí en el Salmo 150 nos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. En el versículo número 36 al 40. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Los discípulos entregaron sus mantos. Tal vez eran las únicas posesiones que tenían. Y Dios nos está pidiendo que nos entreguemos completamente al Señor. Que le alabemos con todo nuestro corazón.
Vamos, mi hermanito, mi hermana, ¿qué está esperando para entregarse completamente a Dios? Está esperando que haya más guerras en el mundo, está esperando que venga otra pandemia, está esperando que venga cosas tan difíciles y terribles sobre esta tierra. Y entonces para decir, ahora sí, le busco a Dios con todo mi corazón. No, es el tiempo de buscarle al Señor, es tiempo de alabarle a Dios, es tiempo de glorificar su nombre, es tiempo de entregarnos completamente a Él. Ya no estemos jugando al cristianismo, seamos cristianos de veras, santos y entregados al Señor. Démosle toda la gloria al Señor. Los discípulos eran los que alababan a Dios. Y aquí, hermanos, en los evangelios, Él se merecía y decía la palabra, Hosana, Hosana, que quiere decir, sálvanos Dios ahora. Qué lindo, hermano, poder alabarle al Señor, bendecir su nombre, glorificar su nombre. Dale toda la gloria, el honor y la alabanza que le corresponde. Y había también gente incrédula que decía, no lo alaben, no. ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué le están alabando? Porque esto dice la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo número 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús dijo que esta alabanza era necesaria, porque inclusive las piedras lo podían hacer. Cada momento, hermanos, tenemos que tomar el tiempo oportuno para adorar a Dios, para alabar su nombre, para glorificarle, para darle toda la gloria. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Él tiene control de todo. Si hubo unos momentitos de gozo y de alegría en medio de la situación terrible que estaba atravesando el pueblo, con esas tremendas necesidades que había físicas, fue esta llegada del Señor Jesús que trajo gozo y alegría. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere dar ese gozo todo el tiempo, todo el momento, independientemente cómo estemos, independientemente cómo nos sintamos. Hay que aprender a adorar a Dios, hay que aprender a alabarle, bendecirle y darle todo el honor, la gloria y la alabanza que le corresponde. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a alabarle. A veces yo no entiendo cómo la gente que ha recibido la salvación y están congregados en algún lugar no pueden expresar gratitud a Dios, alabanzas. Y lógico, es por las estructuras religiosas, pero es tiempo de romper todas esas estructuras, es tiempo de romper todas estas cosas y dejarlas a un lado y poder adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Porque a eso es lo que vamos nosotros a la iglesia. Por eso es que nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. No nos reunimos para criticarnos unos a otros, no nos reunimos para nomás pasar el tiempo porque no tengo otra cosa que hacer. Nos reunimos para adorar a Dios, nos reunimos para glorificar su nombre, nos reunimos para adorarle y para bendecirle. Y también para recargar nuestras baterías, para echarle ganas porque tenemos que enfrentarnos a muchas cosas todavía en este mundo. Y si nosotros no lo hacemos, el Señor dijo, las piedras lo harían. Usted es mejor que una piedra. ¿Cómo va a permitir que una piedra lo alabe en vez de usted? Vamos a aprender a adorarle, alabarle y bendecir el nombre del Señor. Vamos a darle todo el honor que le corresponde. Agradezcámosle cada día porque el Señor nos da ropa para cubrir nuestros cuerpos, nos da comida para sustentar nuestros cuerpos, nos da un lugar de trabajo, nos da para ganar el dinero para todas las necesidades que hay. ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle todo el honor que le corresponde? Y luego vemos que el Señor Jesús también es un rey compasivo. Versículo número 41 dice,
Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente incrédula no se dio cuenta de quién tenían al frente a ellos. No sabían que el rey de paz estaba pasando en medio de ellos. Jesús lamenta que no le recibieran con gusto. Y también dice en el versículo número 47 que algunos buscaban para matarlo. Mire qué corazón tan hermoso y compasivo del Señor. Lloró. Lloró al ver tanta gente incrédula. Ellos estaban esperando que venga el Mesías y cuando llegó el Mesías no le recibieron, no le conocieron. Cada día, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros ojos espirituales para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y someternos más a la autoridad del Señor. Y recuerde, el Señor estaba dando una profecía, que esta profecía se cumplió 40 años después. Cuando vino el general Tito con las tropas romanas y sitiaron a Jerusalén. Y se cumplió todo porque dice que no quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor. Y así fue. Y dicen que, según la historia, dice que los soldados prácticamente molían las piedras porque a lo mejor decían, aquí escondieron el oro que había aquí en este templo. Y quedó totalmente destruido todo. Mire esto, qué lindo el Señor en su oficio de rey, en su oficio de sacerdote, en su oficio de profeta. Todo estaba cumpliendo, todo lo estaba haciendo. Cada día, hermanos, tenemos que aprender a darle toda la gloria, el honor y la alabanza, le repito. Y poder hablar a otras personas también de este evento maravilloso. Porque hay mucha gente que ignora lo que estamos recordando o lo que estamos celebrando en este día. Pero nosotros los que conocemos de estas cosas, debemos adorar a Cristo Jesús. Debemos someternos a su autoridad. Debemos postrarnos ante el Señor, ante nuestro Rey poderoso que ha venido a salvarnos. Sucedieron eventos que nos narra la palabra, que culminó con el arresto del Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que recordar este evento glorioso, maravilloso. El Señor Jesús entró como un rey, cabalgando en un pollino, demostrando su humildad y cumpliendo lo que estaba establecido en su palabra. El Señor cumplió toda cabalidad. Toda la gente que no creía vieron como un acontecimiento cualquiera. Pero la gente que estaba esperando la venida del verdadero Mesías lo recibieron con gusto y con agrado. No deje pasar la oportunidad. Usted quizás está diciendo esto no va a ocurrir ahora y esto no va a pasar. Es tiempo que se rinda al Señor. Es tiempo que le busque a Dios. Es tiempo que usted también levante las manos y adore a Dios y alabe al Señor. Y que aprenda la palabra, que aprenda a obedecerle a Dios. No hay otra cosa más hermosa que obedecerle al Señor. Porque cuando uno obedece, le repito, viene la bendición. Abramos nuestros corazones y dejemos que el Señor Jesús entre y sea nuestro Rey y sea nuestro Señor y Salvador. Cada día tenemos que aprender a reconocer que sin Él nada somos y que separados de Él nada podemos hacer. Demos la bienvenida al Rey.
abramos nuestros corazones, abramos nuestras bocas, adoremos, alabemos a nuestro Rey y le recibamos con todo el corazón, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose sobre usted, sobre mí y sobre todo el mundo entero. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este evento maravilloso y especial. Gracias, Padre lindo, porque todo tu plan de redención se iba desarrollando al pie de la letra. Te adoro, te alabo y te bendigo y te doy las gracias, porque a su tiempo tú lo cumples todo. Te pido, Señor, que vayas donde cada persona que en este momentito está mirando este video, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas y que, Señor, abran sus corazones, abran sus labios y que te adoren y te alaben. Te daré siempre a ti toda la gloria y la honra que te corresponde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga